que quiero compartir con ustedes. La primera es la actitud del primer hijo. Escúchelo bien. La actitud del primer hijo. Este hijo mostró, escúchelo bien, una desobediencia al deber. Una desobediencia al deber. Un padre tiene el derecho de mandar a su hijo y un hijo tiene el deber de obedecer a su padre cuando lo que se le ha mandado es razonable y justo, mayormente si lo encomendado está en las posibilidades de su edad, capacidad y habilidades. Una desobediencia al deber. Así es que como hijos de Dios nosotros tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos deberes. Por ejemplo, nuestra pastora hoy estaba hablando acerca de las finanzas, de los diezmos, y es una responsabilidad nuestra. Es un deber como personas que hemos nacido de nuevo, contribuir a la obra del Señor, pero también todo redundará para bien de nuestras vidas. No es algo que nos imponga, sino es algo que nosotros debemos hacer. Entonces, hay otras cosas. Por ejemplo, Dios, de alguna manera, Él dice, bueno, yo soy tu padre y tú eres mi hijo, y por lo tanto, yo tengo el derecho de bendecir tu vida, pero tú tienes el deber también de corresponder haciendo aquello que está dentro del contexto de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, las cosas nos van a salir bien. Así es que, hermano, es importante. La Biblia dice, ya no voy a llamar a amigos, sino a siervos, sino amigos, porque el siervo hace lo que debe, pero el amigo hace el siervo hace por obligación las cosas, pero el amigo hace las cosas porque quiere hacerlas, porque están en mi capacidad a hacerlo. Así es que el padre tiene el derecho de mandar a su hijo y el hijo tiene el deber de obedecer a su padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, hay un deber de nosotros como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Algunas cosas Dios le ha encomendado a usted, en alguna ocasión le ha dicho qué hacer y usted dice, pues Señor, lo voy a hacer, pero luego se le olvida y usted no lo hace. A veces Dios nos manda a hacer cosas. Dios nos hace sentir en el corazón hacer cosas. Dios nos muestra la voluntad suya a nuestro corazón. Y a veces nosotros pues nos hacemos los desentendidos, o tal vez no está muy claro lo que yo siento. Pero recuerde, Dios siempre tendrá un propósito para nuestras vidas. Así es que, lo primero, estamos hablando que este hijo manifestó una desobediencia al deber. Digo, sí voy, dice, no quiero. La palabra no quiero es una desobediencia al deber. La segunda es una desobediencia irrespetuosa. La pregunta es, ¿quién le mandó a él? ¿El criado? ¿Quién le dio la orden a él? El padre, escucha bien. Si por medio de otro el padre lo hubiera enviado a la viña, la desobediencia sería extraña. Pero siendo el mismo padre quien se lo manda, el no quiero es una ofensa. Por ejemplo, Él nos manda que seamos santos, Él nos manda que seamos fieles, Él nos manda que oremos, Él nos manda que leamos su palabra, Él nos manda que nos reunamos en la casa del Señor, Él nos manda que amemos a pesar de lo que sea, Él nos manda que le adoremos, que le glorifiquemos, Él nos manda que le sirvamos, pero en cambio a veces puede recibir un no quiero. Recuerden, Dios nos da la orden. De manera entonces dice, yo quiero que tú ores, que tú lees la Biblia, que tú me honres, que tú me glorifiques, que tú honres a tus pastores. Yo quiero que tú hagas esto, porque lo que Dios te manda está de acuerdo a la capacidad que tú puedes desarrollar. Dios nunca te impondrá cargas que no podrás tú cargar, sino serán de acuerdo a la capacidad. Y lo tenemos en la parábola de los talentos, a quien Dios le da 10, a quien Dios le da 5, a quien Dios le da 2 y a quien Dios le da 1. De acuerdo a la capacidad de cada ellos, este Señor les dio talentos.
Entonces, ¿por qué? Porque Dios no te impondrá cargas más de las que no puedas aguantar. Así es que, recuerda, desobediencia, recuerda bien, al deber, desobediencia, escúchalo, irrespetuosa, pero también él manifestó una desobediencia en contra de sus intereses, en contra de sus intereses. La pregunta que yo le hago a usted ahora, el muchacho, para trabajar, él iba a trabajar a la viña de quién. ¿De quién era la viña? Era la viña de su padre. Así es que el trabajar para la viña de su padre era trabajar para él. Era realmente, él iba a obtener los resultados del trabajo que él iba a desarrollar en la viña. Así es que su desobediencia estaba en contra de sus propios intereses. Usted sabe que todo lo que hagamos para Dios siempre nos va a redundar en bien. Todo lo que hagamos para el Señor siempre nos va a redundar en bien, porque la Biblia dice que si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así es que Él precisamente, pero si nosotros no trabajamos para el reino, entonces ¿cómo esperaremos que Dios nos responda de esa manera? O sea, de manera de bendición a nuestra vida. Recuerden, yo estoy trabajando para el reino de los cielos. Entonces yo trabajo para Él. Me he rendido a Él, he entregado 50 años de mi vida al servicio del Señor Jesucristo. ¿Y cómo cree usted que me ha respondido Él? Al principio sí me subió la canasta un poco para que aguantara la disciplina, pero después de Dios me subió la canasta. Cuando yo era misionero, viajaba a pie kilómetros, que después compré una moto, el caballo luego, y después la moto, que después un carro, así es que fui subiendo de nivel, pero siempre haciendo la voluntad del Señor. Entonces vea usted, si yo no sigo al Señor y no obedezco al Señor, entonces ¿qué es lo que está pasando? Estoy en contra de mis propios intereses. Creo que más de algunos de ustedes aquí tienen que heredar a sus hijos o tienen algo que dejar, menos las deudas, todo lo demás dejan. Pero de alguna manera ustedes trabajan, o sea, lo que ustedes hacen son para sus hijos. Entonces, cuando usted le ordena a su hijo, ve a hacer esto, él tiene que darse cuenta que lo que está haciendo está a favor de sus intereses, no en contra de sus intereses. Entonces, Dios, a través de este pasaje, está enseñándonos que al trabajar para Él, estamos trabajando para nuestros propios intereses. Este joven rebelde no tomó en cuenta que la viña de su padre era también su viña, lo que significaba que al trabajar para su padre, era trabajar para sí mismo. Así es que, hermano, esto nos debe a nosotros de despertar nuestra conciencia. Y recuerde, Dios quiere obediencias, no sacrificios. Así es que el no quiero de este muchacho era manifestar una desobediencia en contra de sus propios intereses. Así es que, hermano, creo que Dios nunca ha aceptado un no. Dios siempre está a la expectativa de que usted diga sí. Hay momentos en los cuales Dios simplemente dijo el pasaje que leía nuestra hermana pastora, sígueme, y algunos dijeron, bueno, dejando las redes le siguieron. No objetar. Algunos por ahí objetó y dijo, Señor, hemos dejado redes, barcos, todo por seguirte, y en cambio, ¿qué vamos a recibir? Jesús le responde, no hay nadie que no haya dejado barcos o redes por seguirme, que no reciba 100 veces aquí y en la vida eterna. Así sabes que tienes una garantía de que lo que inviertes tu vida al Señor, Dios va a responder bendiciéndote. Entonces invierte tu tiempo para el Señor, Dios va a responder bendiciendo tu vida. Había una preocupación en el pueblo de Israel, porque en 7 años tenían que dejar la tierra descansar el 7º año, y la preocupación de ellos era, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer el siguiente año si la tierra va a reposar? Y Dios dijo, ustedes no se preocupen, ustedes siembren con anterioridad, y Dios entonces les daba, levantar una cosecha que suplía lo que no iban a sembrar el siguiente año, porque Dios es el Dios que multiplica, Dios es el que Dios da en abundancia. Entonces, pero Dios está esperando que yo trabaje para Él, que yo le sirva a Él.
entonces todo va a redundar en bien para mi vida. Porque a mí, todo lo de Dios es nuestro. Porque inclusive, ¿se acuerda del hermano mayor del pródigo? Aquel muchacho regresa a la casa, el padre hace una gran fiesta, mata el becerro gordo y todo el mundo alegre, pero el único que no estaba alegre, pero hay dos que nunca se alegraron porque el hijo pródigo regresa. Era el becerro y era el hermano mayor. Porque le iban a dar cuello al pobre becerro. Entonces, allá estaba, el hermano mayor estaba arrinconado allá, todo con el ceño fruncido, porque el hermano había regresado después de haber malgastado. Recuerden que el hijo pródigo no se llevó toda la herencia, se llevó parte de la herencia. O sea, era previsor, me llevó la parte, no me llevó todo. Entonces, el punto aquí a marcar es que aquel estaba todo, pues, enojado, en otras palabras. Entonces el padre le dice, ¿por qué te enojas? Dice, pues, ¿cómo no? Si que malbarató y derrochó, y eso es una gran fiesta, y a mí, que yo siempre estoy contigo, no siquiera me habéis dado un cabrito para matarlo con mis amigos. Y el padre le dice, mira, hijo, todo lo mío es tuyo. Simplemente no lo has tomado porque no has querido. Entonces, ese es el punto. Dios dice, hijo, todo lo mío es tuyo. Porque la Biblia dice que si nos vuelvo a repetir el texto, que si nos ha dado a su hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Entonces, denle palmas al Señor de la gratitud de Dios. Cuando yo pienso en esto, medito, estaba oyendo al hermano Víctor, pastor Víctor, decía, agudicen sus oídos espirituales, para oír la palabra. A mí, miren, este tema yo no lo traía ni contemplado, yo traía otro tema. Pero es un tema, vuelvo a repetir, tal vez por ellos próximos se lo comparto la próxima vez, que tiene que ver con el tema sobre Deuteronomio 28, creo que es el 14 o 13, no recuerdo el verso. Es un texto muy común, lo hemos hecho muy popular como predicadores o pastores o evangelistas, que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Entonces, eso lo estaba trabajando, pero dije, me voy a ir por otro lado. Tal vez me gusta tener un poquito más madurada la cosa para que pueda estar más nutrido. Entonces dije, bueno, Señor, en mi corazón, cuando yo tengo paz, es lo que yo comparto. Cuando hay cierta duda, cierta conflicto, yo digo, Señor, eso le reservo mejor para otra ocasión. Entonces, porque considero que esto puede detonar muchas cosas en la vida suya. Entonces, ahora, vamos sobre el segundo hijo. La actitud del segundo hijo, dice, acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Respondiendo, él dijo, sí, Señor, sí voy, pero no fue. Aquí hay dos cosas en este hijo que quiero recalcar. La primera es vanas promesas y falsas acciones. Vanas promesas y falsas acciones. El yo voy del segundo hijo parece muy formal, en términos muy expresivos, pero fueron vanas promesas. Yo no puedo decir, sí voy. Claro que voy, ¿cómo no? Si aquel dijo que no iba, yo sí voy a ir. Pero llama la atención porque dijo, sí voy. ¿Pero qué hizo? Pero no fue. El otro dijo, no voy, pero sí fue. El punto a marcar aquí es que fueron vanas promesas. Así es que para el Señor Jesús, escúchalo bien aquí, las meras intenciones no cuentan en cuanto al servicio de Él. Las meras intenciones no cuentan, sino lo que cuentan son las acciones. Escúcheme esto. ¿Cuántos hay que en un momento de un problema, de una dificultad, cuando nos encontramos en situaciones complicadas, le hicimos promesas a Dios?
Y dice, Señor, si tú me sacas de esta, yo te voy a hacer. O si tú me sacas de esta, Señor, si tú me sanas, Señor, nomás alas me van a salir para santidad. Señor, si tú me sacas de esta y me sanas a mi hijo, a mi hija, Señor, yo te lo voy a dedicar. Entonces, sin embargo, pasa el momento y se nos olvida la promesa que le hicimos a Dios. La Biblia dice, cuando Dios haga promesas, ¿qué dice? No tardes en cumplirlas. Entonces estamos hablando de falsas promesas. Creo que ese muchacho hizo como que iba, pero no fue. Entonces encontramos que nos da una lección. Creo que en el Señor Dios espera que tomemos decisiones y que no sean solamente vanas promesas o falsas acciones. Hay quienes hacen como que se ponen en movimiento y parece que van, pero no van. ¿Alguna vez usted, su padre, le mandó hacer algo y usted nunca fue? Amén. Amén. De verdad, ¿alguna vez usted, su papá, le mandó hacer algo y usted hizo como que iba, pero no fue? Amén. A mí hay dos cosas que me repateaban cuando me mandaban a hacer algo. Hay dos cosas. Una, que no fuera en la noche. Ya hay pasadita a las 9 de la noche. Iba con el Jesús en la boca. Y la otra, cuando estaba viendo una película y nunca me dejaron ver el final de la película, nunca supe cómo terminó la película. Porque me mandaban a ver, bueno, ve a la tienda, pero vaya a la tienda. Pero espérate, es que ve a la tienda. Ya con el chicote en la mano, pues iba solito. Por eso nunca vi el final. Y ahora, como tengo un Netflix en mi teléfono, lo único que veo es el final de las películas. Ya no veo ni el principio, porque siempre me quedé traumado ver el final de una película. Entonces, aquí lo que el Señor Jesús está refiriéndose es que habrá ocasiones en las cuales vamos a hacer como que vamos, como que lo hacemos. Sí, Señor, claro que lo voy a decir, ¿cómo no lo voy a hacer? Pero sin embargo, se nos olvida la promesa que le hicimos al Señor. Entonces, para Dios lo que cuentan son las acciones, no las intenciones. Entonces, ¿cuántas promesas usted en este momento, en esta tarde, en este día, usted está llegando a su memoria algo que tal vez usted le prometió a Dios, sin embargo, usted no le ha cumplido al Señor? Es importante tomar decisiones. Miren, el desenlace lo sabemos. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Todos gritaron, ¡corre el primero! Pero usted sabía que ni el primero ni el segundo hizo la voluntad de su Padre. Jesús le responde de una manera tal, diciéndole que ni el segundo ni el primero hizo la voluntad. Por eso le dijo, rameras y pecadores van delante de vosotros y ustedes no se habéis arrepentido para creer. Entonces, ¿qué entender? El hijo que arrepentido fue al trabajo, hizo la voluntad del Padre. Sin embargo, de nada recibió su reconocimiento, habiendo dicho que lo haría, que haría la voluntad del Padre. Simple y sencillamente, no fue en el momento en que se le dio la orden ir. Para Dios, acciones tardías no son muy recomendadas. Porque a veces no podemos evitar tantos problemas, tantos dolores de cabeza, si en el momento en que Dios nos manda que hagamos las cosas, entonces nosotros las hagamos. Hay momentos en los cuales tenemos que tomar decisiones. Mire, Dios es tan bueno que Él espera que nosotros accionemos, para que entonces Dios accione detrás de lo que nosotros accionamos. Y la prueba está en Mateo 18, donde dice, si todos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo va a hacer. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Porque dice, lo que atas en la tierra se ata en el cielo, lo que desatas en la tierra se desata en el cielo. Entonces, ¿quién ata primero y quién desata después? ¿Quién ata primero y quién ata después? ¿Quién desata primero y quién desata después? Nosotros primero atamos y luego en el cielo se ata.
O nosotros en la tierra desatamos y en el cielo se desata. Pero Dios siempre va a seguir la acción de la iglesia. Dios siempre va a seguir lo que nosotros hagamos. Mire, nosotros tenemos tantas necesidades como iglesia y se requiere ponerse en movimiento. Por ejemplo, el hijo pródigo el hijo pródigo formuló un plan de acción. Él formuló un plan de acción. Ve la condición donde está queriendo comer la comida de los cerdos, y luego dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dijo entonces: me voy a levantar, me levantaré e iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Se acaba ahí? No. Se levantó, se formuló un plan de acción, pero se puso en marcha. Él no se quedó diciendo, muchos nos podemos formular un plan de acción. Claro que no, ahorita vas a ver, claro que lo voy a hacer, ¿cómo no que lo voy a hacer? Pero queda solamente en mitad del camino. No llegamos a la realización de las cosas que Dios quiere que realicemos en el contexto de la voluntad de Él. Dice la Biblia que te pone a la mano para hacer, hazlo. En el contexto de la voluntad del Señor. Y el hijo pródigo se formuló un plan de acción, pero se levantó, ¿cierto o no? Se levantó y fue a su padre, y lo mismo que había pensado en su corazón se lo dijo a su padre. Tenemos también a la mujer aquella enferma de flujo de sangre. Ella dijo: si tan solo, ella dijo, oh, si tan solo yo tocar el borde de su vestido, voy a ser sana. Entonces ella se formuló un plan de acción. Ella dijo: lo voy a hacer. Se acercó por detrás, tocó el manto con el que se cubría, más o menos a la altura esta, que era el manto con el que se cubría la cabeza del Señor Jesucristo, y toca el manto, pero ella tuvo que accionar. Se formuló un plan de acción. Entonces Dios la recompensó trayéndole sanidad a su pueblo. Podemos hablar de muchos ejemplos bíblicos. La reina Esther, cuando se dio cuenta porque ella había llegado al reino, entonces ella se formuló un plan de acción. Pónganse a ayunar y a orar por 3 días, todo el mundo, pónganse a hacer eso, porque yo me voy a presentar ante el rey. Aunque el rey no me llame, yo me voy a presentar ante el rey, y si perezco, que perezca, pero la hora que vivo demanda acción. Demanda que me pongan actividad. La iglesia sabe lo que tiene que hacer. Nosotros nos formulamos un plan de acción en la iglesia en San Diego, el ministerio de BNC. Tenemos muchos conflictos entre el ministerio de alabanza. Eran como unos 12 o 14 y nomás se quedaron 4. Porque hubo conflictos, empezó a haber situaciones complicadas, no solamente en la alabanza, sino con el liderazgo, empezó a tirar y afloje. De pronto empezó a haber conflictos y dijimos: ¿sabe qué es la única solución? Vamos a aventar una vigilia de 12 horas, de 6 de la tarde hasta 6 de la mañana, y vamos a ejercer presión sobre el lado oscuro. Después de ese día viernes, al día siguiente, el domingo, se empezó a ver una atmósfera tan preciosa. Dios empezó a trabajar en liderazgo, en el ministerio de alabanza, y Dios empezó a engranar las cosas. Entonces, pero hay cosas que no se pueden dejar para otra ocasión. Aún si hablamos de las personas que todavía no han entregado su corazón a Cristo, siempre que le predicamos, habrá 3 tipos de personas que no han entregado su vida a Cristo. Una de ellas, hay gente que ni siquiera piensa en la salvación. Les gusta el evangelio, les agrada, se sienten bien. Pero hay otros que se parecen a las tienditas que están en los pueblitos chiquitos, que dice: hoy no se fía, mañana sí. Hay personas que dicen: uy no, mañana tal vez. Y lo invitan a arrepentimiento. Deja tu corazón a Cristo. No, ahorita no, mañana. Los entendidos de zoología dicen que el graznido que hacen los cuervos, el graznido en cierto idioma es mañana, mañana, mañana. Decía un poeta español, Lope de Vega,
Oh alma, asómate a la ventana y verás con cuánto amor llamar por pía. Mañana le respondía para lo mismo responder, mañana. ¿Cuál es el día más usado de la semana? Mañana. Mañana. Sí, bueno, mañana. Bueno, mañana, ¿no? Ahí te veo mañana. Es el más usado y el mañana no existe. Este es solamente el presente. Pues hay cosas que se requieren acciones inmediatas. No se trata de que sí voy y me quedo a mitad del camino. Se trata de ir e ir. Una vez les compartí a ustedes el ejemplo de que ¿qué haría usted si de pronto, sin darse cuenta, estuviera parado junto a una serpiente? ¿Se quitaría? ¿O se pondría a analizar si es cascabel, coralillo, sirenera, cobra? O sea, esas cosas requieren acciones inmediatas. Esas cosas requieren. O se siente que un escorpión le va subiendo por la pierna, verá que se sacó inmediatamente. Ahora le va para abajo. Pues esas cosas requieren acciones. El segundo hijo dijo, sí voy, pero nunca fue. Entonces creo que a Dios lo que cuentan son las acciones, no las intenciones. Porque Dios, escucha bien, Él no intentó enviar a su hijo al mundo, Él envió a su hijo al mundo. La vez que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo al mundo nacido de mujer. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió al Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, envía a su Espíritu Santo. Porque en Él no hay demoras, Él siempre llega al tiempo. Entonces lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Así es que yo le invito en esta hora para que reflexione sobre esta palabra que hemos compartido. Recuerden, la hora que vivimos demanda acción. Y Dios es bueno. Dios me da la oportunidad de ser parte de la historia de ustedes en esta comunidad. Entonces recuerden, el trabajar para el Señor es trabajar en favor de los intereses suyos. Entonces hay que llevar a cabo la voluntad de nuestro buen Dios. Yo quiero invitar en esta hora, primero, si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón y quiere tomar la decisión de hacerlo ya, porque el camino de mañana llega a la ciudad de nunca. La Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si alguien de los presentes todavía no ha hecho su decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo, de aceptarlo como el Salvador de su alma, perdonador de sus pecados, no deje para mañana lo que hoy usted lo puede hacer. Así es que Dios dice, no tarda sus promesas. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si hay alguien aquí que está pensando hacerlo, dejarlo para después, puede ser tarde. Hágalo ahora que usted tiene la oportunidad de aceptar a Jesús en su corazón. La otra, yo quiero invitarles, se pongan de pie ahora, por favor. Mire, antes de que usted venga al altar, una vez me dijo un predicador, ¿por qué invita? Hay iglesias que no invitan a la gente, simplemente terminan el culto y se van y dicen, pues vaya bien. No tienen altares, pocas congregaciones tienen ya en Estados Unidos altares de oración. Algunos más terminan el culto y se van. Pero, ¿por qué ellos creen? Dicen, bueno, tienen su propia forma de pensar. Dicen que una es la invitación que tú hagas y otra es que la gente pase. Pero yo quiero en esta hora invitar a usted que tal vez no le ha cumplido al Señor en algo, que tal vez le ha hecho promesas y no las ha cumplido.
Y Dios espera que usted las cumpla. Porque hay bendiciones condicionadas a lo que yo haga o deje de hacer. Por ejemplo, el mismo pasaje, aquí lo traigo, el sermón ese todavía en hebreo, el mismo de cabeza y no cola. Ahí se lo ponen ahí el capítulo 28, verso 13, así nos lo ponen ahí en la pantalla. El capítulo 28, el verso 13, ahí usted lo va a mirar. Cómo está condicionado ese texto para que usted sea cabeza y no cola. Lo voy a leer ahí mientras lo pongo. Dice: te pondrá Jehová por cabeza, no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y esa es la condición. Sí que, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, ¿para qué? Para que los guardes y los cumplas. Cuando hacemos eso, entonces seremos ¿qué? Cabeza y no cola. O sea, no es una varita mágica este asunto. Si usted ve del versículo 1 al 4, del versículo 1 al 4 del capítulo 8, están las consecuencias, están las bendiciones de la obediencia. Pero si usted ve desde el mismo capítulo 28, verso 15 al 68, son más las consecuencias de la desobediencia que las bendiciones de la obediencia. Porque Dios dice, toma nota. Entonces, ¿qué debemos entender? Que Jehová estaba dispuesto a bendecir a Israel si éste estaba dispuesto a cumplir y poner en práctica todos sus mandamientos. Así es que la iglesia ha sido llamada a ser cabeza y no cola en el mundo. Ha sido llamada a eso. Así es que el diablo quiere que la iglesia se crea que es cola y no cabeza. Le quiere hacer dudar de su posición con y en Cristo Jesús. Lo hace añorando el pasado, deseando el futuro, pero siendo indiferente al presente que está viviendo. Así es que el cristiano, recuerde, Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Pero es el resultado de un acto de obediencia al Señor. Así que yo le invito a usted en esta hora para que este momento marque para usted algo poderoso. Yo sé que Dios nos ha rodeado con palabra, con predicación. Sé que Dios está trabajando en algo bien poderoso. Dios está dando algo por ahí y nos está preparando para algo. Entonces yo le invito ahora para que usted, si tal vez le ha hecho alguna promesa al Señor y tal vez no se la ha cumplido, y que tal vez batalle usted para tomar decisiones que le van a bendecir su vida, pero que en esta tarde usted diga: Señor, ayúdame a cumplir lo que te he prometido. Dame la fuerza, dame la voluntad, trabaja en mi espíritu, Espíritu Santo, para que yo pueda llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida. Y que, Señor, no sea como estos dos hijos, desobedientes al deber, desobedientes y irrespetuosos, desobedientes en contra de mis propios intereses. Sé que al trabajar, sé que al hacer tu voluntad, Señor, va a redundar en bien, para mí en bendición. No quiero ser como el segundo hijo que dijo: sí voy, pero nunca fue. Ayúdame, Señor, a no manifestar falsas promesas ni acciones tardías. Así que yo le invito en esta hora para que, si usted quiere venir al altar, gusta venir al altar y hacer oración mientras nuestros hermanos de la alabanza ellos cantan al Señor,
Usted quiere decirle algo, o quiere pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname porque me he tardado, Señor, en cumplirte aquello que te he prometido, Dios. Yo le invito en esta hora para que deje su lugar y venga y hable con el Señor en oración. Aleluya. Aleluya. Dígale algo. Deje que nuestros hermanos canten. Usted ore. Deje que nuestros hermanos canten, adoren. Usted ore ahora. Y diga lo que su corazón anhela, lo que su corazón tenga bien de sí. Dígale algo al Señor. Dígale: Señor, perdóname si he sido tardo para enseñar. Tu palabra me dice que para lo único que yo sea tardo es para hablar, pero debo ser tardo para escuchar y presto para accionar en el propósito y voluntad de Dios. Haz tu oración. Dile: Señor, aquí estoy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, abre tu corazón a Dios. Dile: Señor. Aleluya. Dios, ayúdanos a tomar decisiones, Señor, decisiones enmarcadas en tu voluntad. Señor, que lo que tú me mandes en tu palabra lo pueda realizar, Señor. Que no confunda, que no retarde, que no deje para después, sino que, Señor, lo haga ya, en el nombre de Jesús. Que los proyectos, Señor, que esta iglesia tiene, Dios, se concreten, Padre. Aleluya. Que todos aquellos que se han comprometido, Señor, y accionen sobre, aleluya, el propósito de Dios para la vida de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice la vida, Señor, de tu Hijo, Padre. Recibe la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, perdónanos si no te hemos cumplido, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestro accionar nos hemos quedado a mitad del camino y no hemos llegado a la realización de aquellas cosas que te hemos prometido. Perdona, Señor, nuestra tardanza. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor, aleluya, la falta de accionar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta, Señor, una generación poderosa de hombres y mujeres decididos, Señor, a aceptar los retos tuyos, Señor,
que no haya meras palabras, que no haya falsas acciones, Señor, sino que seamos llevados a accionar en tu palabra, accionar, Señor, en lo que tú nos has dicho y nos has mandado que hagamos. Nos has mandado, Señor, que te sirvamos, que te honremos, que te glorifiquemos, que exaltemos su santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra, Jesús. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por esta congregación, te pido por sus pastores, por el liderazgo, Señor, de esta iglesia. Sé, Señor, por tu palabra y por la experiencia, que tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que los proyectos que ellos tengan, Señor, se lleven a cabo, porque, Señor, lo que tú determinas, ¿quién lo detendrá? Levanta hombres y mujeres comprometidos con tu obra, con tu proyecto. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la vida de esta congregación. Y Señor, oramos para que no haya solo buenas intenciones o buenos deseos, sino, Señor, haya acciones que determinen el éxito y la bendición, Señor, de las cosas. Porque como dijera un antiguo predicador, Dios, trayendo la memoria, tal vez tengamos una meta, tal vez tengamos un plan, pero si no hay acción, de nada sirve. Porque meta más plan, más acción, tiene resultados. Así es que, Señor, en tus manos ponemos esta congregación, Señor, ministerio, tu vida en Cristo. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga, hermanos. Denle palmas al Señor y los hermanos. La actitud del primer hijo, que dijo: no voy. ¿Sabes cómo pega en estos tiempos? Cuando tú ves la palabra, cuando escuchas la instrucción de Dios, pero entonces la procesas con tu lógica, con lo que piensas, con lo que crees y con lo que sientes, y sacas una conclusión muy tuya. Y en función de la conclusión, tú dices: no voy. Como si el Señor nos permitiera hacer un análisis de lo que Él instruyó. La actitud del segundo dice: sí, pero no fui. Vanas promesas, falsas acciones. ¿Sabes cómo se traduce ahora? Obediencia parcial. Y voy a hablar en la iglesia. El venir aquí los domingos, los jueves, el ser discípulo en insta, el servirle al Señor, estás obedeciendo parcialmente. La obediencia total y absoluta que Dios demanda es que tú sí seas sí en todo lo que Él te diga.
Es decir, quizá voy a descorazonar a muchos. Dios no te va a bendecir porque seas parte de la iglesia. Necesitas ser parte de la iglesia para ser bendecido, pero Dios te va a bendecir porque eres parte de la iglesia y un hijo obediente. Esa es la clave. Te voy a poner un ejemplo. Varones, el viernes tenemos nuestra reunión de varones. Levante la mano el que va a venir. Ay, ay, ay. ¿Ya ven cómo somos obedientes parcialmente? Para los hijos de Dios no es opción. Tenemos que venir a alimentarnos. Y para los hijos de Dios comprometidos tenemos que venir a alimentarnos y traer a alguien más para que conozca al Señor. ¿Escucharon eso? Medítenlo en su corazón.